Vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar de nuevamente a orar al Señor. Amén, sí, Señor. Y de esta oración nos guía nuestra hermana Mirza. Así que Amén. oramos en el nombre del Señor.
Amén, sí, Señor Jesús. Padre bueno, que estás en los cielos y en la tierra, mi Dios, te doy gracias por tener esta bendición Alabado su de nombre, poder estar Señor. arrodillado una vez más, Señor, que por su misericordia podemos estar aquí, esperando que usted nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca. Pueda usted guiarnos, Señor, para poder así alabar el nombre suyo, mi Dios. Toma el control de cada corazón, de cada mente, Dios mío, de cada uno de los que estamos acá, Padre. Todo está en sus manos, Señor. Su palabra dice, Señor, que no hay nada oculto, mi Dios. Gracias por tener esta tremenda bendición. Gracias, Señor, porque a través de su palabra, Dios amado, podemos tener, Dios mío, la dirección para nuestras vidas, Señor, la cual nos va señalando el camino, Señor, en el cual, mi Señor, podemos tener una gran oportunidad, Señor, en la cual dice que no tenemos que descuidar esta salvación. Así, Dios mío, lo relaciona, Dios amado, el apóstol Pablo, Señor. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande, Señor, de la cual, Dios mío, Señor, no hay precio en el cual, Dios mío, se pueda pagar, Dios mío, por el eterno Dios, de lo que más quisiéramos nosotros, Señor, ocultase, mi Señor, todos los tesoros del mundo, Señor. Difícil sería, Dios mío, poder, Señor, pagar nuestra salvación. Solamente, Señor, esto, Dios eterno, nos da, Señor, a entender que tenemos que bajar, Dios mío, a la humildad, a la sencillez, Dios amado, llegar a la perfección, Dios mío. Oh, Dios eterno, a la altura perfecta, eterno Dios, como dice su palabra, para poder así obedecer y guardar, Dios mío, sus mandamientos, sus ordenanzas, Señor. Bendice la iglesia en esta hora, Dios mío, mis hermanos, Dios eterno, las cuales están, Dios eterno, reunidas. Así también cuidará de los que faltan en este culto, Señor. Sabemos, Señor, que faltan, Dios mío, de nuestro hermano Josué, Dios mío. Así también, Dios mío, esperamos que usted sea con nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Jonathan, Señor, también este jovencito, Señor Tiago, Dios amado, como así, Joaquín, Dios mío, Ismael, Dios amado, usted tratará con ellos. Señor, también oramos por esta varona, Dios mío, la cual, Señor, eterno Dios, le ha costado mucho poder tomar una decisión, Dios mío, Padre amado, comprometerse con usted, Señor. Padre amado, usted sea tratando en esta vida, Señor, si hay una oportunidad de salvación para estas almas, Dios mío, que pueda llevarlas, Señor, al arrepentimiento, Dios amado, para que puedan aceptarte, Dios mío, puedan comprometerse, Dios amado, de poderte servir, Dios amado. Bendito sea el nombre de usted, Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestro pastor, Dios mío, nuestro pastor Jorge, bendiga su vida. Oramos también por la pastora Erna, Señor, el pastor Oscar, Señor, la pastora Teresa, Dios mío. Bendiga estos siervos suyos, Dios amado. Guarde, Señor, la junta oficial, los ancianos de la iglesia, el coro, Señor. Te rogamos que bendiga en gran manera tu iglesia, Señor. Gracias por estar aquí, Dios mío. Gracias, Señor, porque usted ha permitido, Dios amado, que podamos doblar nuestras rodillas y podamos estar, Dios mío, bajo, Señor, de la cobertura de su mano poderosa. También oramos por las autoridades, Dios mío, Señor, que guardan el orden en nuestro país, Señor. Padre amado, oramos por, Señor, el gobernante de esta nación, este varón tan joven, Dios mío, que usted pueda guiarle, Señor, pueda colocar buenos colaboradores, Dios mío, a su lado, Señor, para que este gobierno, Dios mío, pueda, Señor, tener éxito delante de su presencia, Padre, y también, Dios mío, sea beneficioso, Dios mío, a esta nación, a la sociedad, Cristo maravilloso, Rey de la gloria, a cada habitante, Dios mío, de nuestra nación, Dios mío, como también los emigrantes, Señor. Te rogamos por ellos, Señor, en esta oración, Dios mío,
mío, clamamos, Señor, donde sabemos que hay de diferentes nacionalidades en nuestro país, Señor. También oramos por Israel, Dios mío, tenga misericordia de esta nación, Dios mío, es su pueblo amado, Cristo maravilloso. Desde ya, Señor, lo bendecimos en tu santo nombre, Cristo maravilloso. Usted sea con ellos, Dios amado, que puedan recapacitar, Dios mío, y que puedan también, mis hermanos, a la vida eterna, Cristo de la gloria. Quizás es el tiempo, Señor, que usted lo sabe, mi Dios, pero usted tendrá misericordia en aquellos países también que hay en guerra, Dios eterno, tenga misericordia. Cuántas almas, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántas personas inocentes sufren, Dios mío, por estas cosas, Dios eterno. Te rogamos, Señor, también por nuestros vecinos alrededor, Dios mío, usted sea controlando, sea usted dirigiendo las vidas de ellos, Dios mío. Coloca esa paz, Dios mío, en nuestra ciudad, Dios eterno. Líbranos, Señor, de esos hombres malos y oportunos, Señor. Guarda, Dios mío, esta ciudad, Cristo maravilloso. Las ciudades vecinas, Dios mío. También te rogamos, Señor, que usted guarde su iglesia, Dios mío. Señor, en esta comuna de Villarrica, Dios amado. Sabemos que somos uno solo en ti, Señor. Habrán diferentes, Señor, letrero, amado Dios. Pero lo que nos une, Señor, es su presencia, su Espíritu Santo, Dios mío. Luchando por la misma causa de poder, Dios mío, ser salvos, Señor. Poder hallar gracia delante de sus ojos, benditos y gloriosos, mi Señor. Oramos también por nuestra hermana, la cual en este día, Padre mío, en esta tarde, predicará, Señor, su palabra, dará este estudio, sea usted guiando su vida, su corazón, su mente, todo su ser, Dios mío, para que esta palabra produzca una tremenda bendición en nuestras vidas, como también en su vida, Señor. Te lo rogamos, Señor, que nos ayude y nos siga fortaleciendo, Cristo maravilloso. Gracias, Señor, por estar aquí, mi Dios. Bendito sea el nombre de usted, Señor Jesucristo, poderoso, Señor. Gracias, Cristo amado. Oramos, Señor, por don Ricardo también, Señor Jesucristo. Bendiga a este varón, Dios mío, don Ricardo Contreras, Señor, su esposa, Dios mío, te rogamos por esta alma, Dios eterno, su familia, Señor. Sabemos, Dios mío, que estamos en los últimos tiempos. Ayúdale, bendice su vida, fortalece, Señor. Guárdale, Dios mío, de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, Cristo maravilloso, poderoso, Señor. Gracias por estar aquí, mi Señor. Bendito es el nombre de usted, Señor. Ayude su hija, Dios mío. Gloria a Dios, santo eres, Por su Señor. infinita misericordia, Señor amado. Bendito es su podemos nombre, volver a Señor. estar, Señor, aquí reunidos para alabar. Gloria a Dios, santo eres, amado, Señor. y pidiéndote que no lo abandone, que esté, Señor, de Ayúdanos, principio a Señor. fin, Padre. Dirígenos, mi Dios. Señor amado, porque necesitamos Límpianos reconocer, de todo. Señor amado, que tú eres el Dios único, mío, Padre, que nos hace mover en esta vida, Señor. El cual Gloria necesitamos, a Señor Dios. amado, para poder alcanzar y llegar a esa meta final. Así es, mi Señor, amén. Pedimos, Gloria Señor, a como Dios. decía nuestro hermano Daniel, Señor, de la Ayúdanos. predicadora, Oh, para que Dios usted le pueda usar, Señor amado, amén, su sí, Señor corazón, Jesús. Padre Amén, amado, amén, sí, para Señor. que ella no piense, Señor amado, Gloria a lo Dios, que santo eres, va a Señor. hablar, sino que sea tu Espíritu Santo, Aleluya. exhortando a Tuyo es el vida en nuestras poder, vidas, Señor. Señor. Todo se lo queremos pedir a usted, mi Cristo, en esa dulce bendición que manda del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Bueno, el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con unos coros, una alabanza para después ya dejar a nuestra hermana en la predicación de la palabra. Amén. Yo edifiqué mi casa. Amén. Yo edifiqué mi casa,
Amén. cantado a nuestro Dios. Amén. Glorificamos el nombre del Señor y mi hermana en este lugar con el Señor y con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Amén. Bueno, mis hermanos, a mí se me ha encomendado hablarles de los profetas menores. Amén. Los profetas menores son 12. Bendito es su nombre. Amén. Ayúdanos, Amén. Señor. Tú. De Sofonías tenemos, ¿no es cierto? Vamos a pedirle a nuestra hermana Mirza que implore una bendición Amén. para que el Señor nos esté guiando. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Sí, celestial Señor, que estás Jesús. en el cielo, Gracias. en tu Ayúdanos, Señor, presencia, ayuda a tu Señor. hija, Dios Queremos, mío. Señor, en esta Que hora no tarde en presentarnos, hablar, Padre, Señor, para del que usted profeta. lave nuestras En manos, honor de Señor, Cristo, lave de la gloria, también de nuestro luz. corazón, Danos la Señor fuerza, amado, Señor, nuestros para pensamientos, poder Padre buscar tu amado, presencia, toda nuestra Señor. cabeza de la Padre mollera hasta la Santo, planta de aleluya, los mi pies, alma. Señor. Sí, Alaba, Para Señor. poder, Señor, pasar También a la queremos mesa, aprender, Señor amado, queremos, Señor, Señor, servir de nuestro este hombre alimento que lleva la espiritual, palabra, Señor. Señor. Este alimento que Queremos nos da saber su vida, que principio, refresca su nuestra final, alma, Señor. Señor Oh, amado. ellos, Y así, Señor, Señor que lo amado, que da ellos fuerza, hacían, Señor, Padre a nuestro Santo, aleluya. espíritu, Padre Bendito amado. Dios. Bendito Dios Dale del la cielo, te sabiduría a mi pedimos, hermana Cristo, Padre, dale que la esta gracia, la enseñanza, bendición. Señor, pueda Abre quedar nuestros grabada corazones en para Amén. nuestros corazones, Amén, sí, Señor Señor, eso es lo amado. que Permita, necesitamos, Padre, que Señor. todo Saca espíritu, una de Señor, escuchar, Dios mío. contrario, Todo se Padre, nos se dice, aparte de Señor. Amén. de nuestra vida, de nuestros Amén. corazones, Señor, Señor, y permítenos estar aptos para poder escuchar tu palabra, Señor. Gloria al Señor. Aparta todo Señor. espíritu de cansancio, Amén. de sueño, Amén. Señor, de distracción, Amén, Padre, Señor. para que Jesús. podamos comprender y aprender tu Amén. palabra, Amén, Señor sí, amado. Señor. Te pedimos una bendición sobre tu hija, Padre, Amén. para que usted la lave y la limpie, Amén. Señor, Sí, y Señor. derrames esa bendición sobre su Gloria vida, a Padre, Dios. para que le des de tu gracia, Señor amado, Amén. para poder explicar tu palabra, Amén. Señor. Unge su lengua, su boca, Padre. Amén. Y así, Señor amado, queremos en esta hora, Señor, Sí, estar Señor. dispuesto, Jesús, Padre, amén. para Gloria a escuchar Dios, tu Santo. palabra, Amén, Señor. Todo lo queremos pedir en su nombre, en esa Amén. dulce bendición gloriosa que manda el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, mis hermanos. Bueno, el primer libro de los profetas menores es Oseas. Amén. Amén. Sí, Señor. Oseas nos deja una gran enseñanza porque a la mayoría de los profetas menores tuvo miedo de predicar la palabra del Señor, porque no todas las profecías que ellos hicieron se cumplieron enseguida. Así es. Amén. Señor. Hay algunas profecías que no se cumplieron enseguida y hay profecías que se están cumpliendo ahora, en estos tiempos. Amén. Y ellos, la mayoría, tenían miedo de quedar por mentirosos ante las personas. Por eso tenían miedo de entregar sus profecías. Amén. Amén. Yo veía la vida de Oseas y es una vida de que yo creo que si a uno le dijeran esta es tu vida y le presentaran la vida de Oseas y uno diría no, ¿cómo va a quedar mi testimonio ante aquello? Ayúdanos, Pero Señor. en cambio Oseas, yo veo la humildad que tuvo este varón Bendito su nombre. al enfrentarse al propósito que Dios tenía para él. Bendito Al sea. inicio de su ministerio, Dios le dijo a Oseas que se casaría y le anunció que su novia elegida sería una mujer infiel a sus votos matrimoniales. Dios le advirtió a Oseas de que él se iba a casar, pero con una mujer infiel, adúltera. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. A sus votos matrimoniales. Este adulterio ilustraría evidentemente la infidelidad de Israel hacia su pacto con Dios.
Amén. La vida de Oseas es Oseas es Israel. Amén. La mujer de Oseas, que era Gomer, iba a ser el pueblo de Israel, y Oseas es como Dios. Amén. Por eso después tengo la diferencia entre Oseas y Gomer y Dios y Israel. Amén. Oseas es simbólico a Dios y Gomer es simbólico a Israel. Amén. Ilustraría evidentemente la infidelidad de Israel hacia su pacto con Dios. Oseas escoge como esposa a Gomer, la hija de Diblamín. Tuvieron 3 hijos y cada uno recibió un nombre simbólico de parte de Dios. El nombre del hijo primogénito era Jezreel. Era un recordatorio de las atrocidades que habían ocurrido en Jezreel. Dios juzgaría muy pronto a Israel por estos pecados por medio de una derrota militar. Amén. Gloria a Dios. En esta misma ciudad, el nombre de su hija tuvo un segundo hija, que se fue su nombre Lorruna, que significa no compadecida. Anunciaba que Dios de manera temporal derraigaría de manera temporal su amor hacia Israel. O sea que de manera temporal él se iba a alejar de Israel y iba a sacar su amor que tenía por el pueblo de Israel. Bendito. El nombre del tercer hijo, el tercer hijo se llama Lo-Ammi, que significa no pueblo mío. Anticipa la drástica ruptura de la relación del pacto del Señor con su pueblo. Amén. Amén. A causa de los adulterios de Gomer, el matrimonio se desintegró. Amén. Amén. Bendito Y es el ella nombre del se Señor. convirtió al final en esclava y concubina de otro hombre. Amén. Así como el pueblo de Israel, cuando fue castigado y Dios apartó la mirada sobre el pueblo de Israel, su amor, Israel fue esclavo también de Amén, otras sí, Señor. naciones. Amén. Asimismo fue esta mujer Gomer. Sin embargo, Dios le da ilustraciones a Oseas de tomarla otra vez como esposa. Amén. Bendito. Dios le dice a Oseas Oseas. que tenía que volverla a tomar como esposa, aún siendo esta mujer adúltera, porque no quiere decir que ella estaba con un hombre, sino que había muchos hombres y desde antes del matrimonio ella ya venía cometiendo estas cosas. Amén. El pacto de la misericordia de Oseas hacia su esposa fue una imagen impresionante del gran amor de Dios hacia Israel. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver Gómez, el matrimonio destruyó y ella se convirtió al final en esclava. La idolatría del culto al dios cananeo Baal en el año 750 antes de Cristo. Oseas comienza a profetizar y termina el ministerio de Oseas en el año 720. Las profecías de Oseas eran entregadas con ejemplos acerca de la agricultura y naturaleza. O sea, todas las profecías que Oseas entregó, Amén. se veían reflejadas para que el pueblo entendiera, para que las naciones, el pueblo de Israel entendiera, eran entregadas a través de la agricultura. Amén. Y a través de la naturaleza, con ejemplos básicos, para que pudieran entender ellos. Amén. La historia de Oseas y su esposa infiel ilustra la fidelidad y amor de Dios Gloria y el a Dios. adulterio espiritual de Israel a Dios. Amén. Aquí tengo Oseas y Gomer. Oseas se casa con Gomer en el capítulo 1 y 3. Narra capítulo 1 y versículo 3. Narra eso de que Oseas se casó con Gomer. Después Dios desposa a Israel en el capítulo 2, 19. No sé si quieren ir viendo. Oseas es un esposo fiel, capítulo 3.
versículo 3. Amén. Dios es un esposo fiel. Ahí va relacionando a Oseas con Israel, ¿no es cierto? Como los dos son fieles. Dios es un esposo fiel, capítulo 1, versículo 7. El amor de Oseas no es correspondido. Amén. Capítulo 3, versículo 1, el amor de Dios no es correspondido por Israel. Capítulo Amén. 3, versículo 1. La relación se rompe. Capítulo 2. Las dos relaciones se rompen. La relación de Gomer con Oseas y de Dios con Israel en el capítulo 2 y versículo 2. Gomer va tras otros hombres en el capítulo 3, versículo 1, y Israel va tras otros dioses, capítulo 4, versículo 1. Gomer es indiferente a los sentimientos de Oseas, capítulo 3, versículo 1. Israel es indiferente a los sentimientos de Dios, capítulo 11, versículo 1. Oseas tiene una hija cuyo nombre es Ruana, significa no complacida, como habíamos dicho. Dios no tendrá compasión de los hijos desobedientes de Israel. Amén. Amén. Oseas tiene un hijo cuyo nombre es Lo-Admit, significa no pueblo mío. Dios declara que Israel no es su pueblo, en el capítulo 1, versículo 9. Oseas redime y restituye, o sea, se vuelve a juntar con esta mujer adúltera Gomer en el capítulo 3, versículo 2. Y Dios se redime y se restaura con Israel, su nación infiel. Amén. 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 Como son hartos libros, Oseas, lo tengo aquí. Aquí en estos años están. Está entre Jonás, Miquías, Jueces y parte de Isaías. Está escrito Oseas. Amén. Amén. En el año 750 al año 720. Gloria a Dios. Amén. Ahí fue escrito el libro Oseas. Amén. Amén. Después tenemos la vida de cada uno, la mayoría de los profetas que yo he ido leyendo, los profetas menores, no se sabe mucho de la vida en sí del profeta. Amén. Se sabe pixelada de lo que ellos, en realidad se sabe cuando ellos fueron a entregar las profecías y nada más, no se sabe mucho de lo que hicieron. Amén. El autor del libro Joel es el mismo Joel, hijo de Petuel, en el capítulo, ahora vamos a leer Joel. Amén. Amén. Son resúmenes Amén. de los libros, porque si yo me pongo a leerles todo el libro, igual es harto. Amén. Amén. Señor Jesús. ¿Pudieron entender? O sea, Amén. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Pudieron entonces entender a Oseas? Yo a mí me quedó una gran lección porque al final uno siempre anda como criticando muchas cosas de las que Dios hace y este varón se entregó nomás a Dios y que Dios dispusiera de su vida, ¿no es cierto? Amén. Y uno dice, pero ¿qué van a decir de mí? Imagínense, ¿qué podrían haber dicho de este varón de Oseas? Oye, pero tú cómo vienes a entregar un mensaje o cómo vienes a entregar una profecía, mira cómo anda tu mujer, mira cómo andan tus hijos. Amén, así lo hubiesen dicho, ¿no es cierto? Pero él aún así dio y el pueblo de Israel al final pudo entender que la vida de Oseas era como ellos, amén, como lo que Dios estaba haciendo con ellos, amén. Amén. El libro de Joel es el mismo Joel, hijo de Petuel, el capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. No dice quién era Joel. Poco se conoce acerca de la vida del autor y sus circunstancias. Su nombre significa el Señor es Dios, sugiriendo que él fue criado en una casa donde se honraba a Dios, la referencia a Sión y Judá y Jerusalén. Amén, esto lo podemos encontrar en el capítulo 2,
versículo 15, versículo 23, 32. Capítulo 3, versículo 1. Amén. Amén. Indican que el profeta vivió y profetizó en Judá y Jerusalén. Su frecuente referencia al trabajo de los sacerdotes en el templo. Esto también lo encontramos en el versículo, capítulo 1, versículo 9, versículo 13, 14 y capítulo 2 al 17. Amén. Llevan algunos a concluir que él era un sacerdote, pero Joel también demuestra un interés considerable por la agricultura en toda su forma. Como profeta de Dios pudo haber estado bien informado acerca del templo de Jerusalén sin haber sido un sacerdote. Amén, porque él era como hijo cristiano. Amén, por eso también él podía, sin haber sido sacerdote, un pastor, pero él sí estaba informado de todo lo que estaba pasando. Amén. 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 La profecía de Joel tenía dos propósitos. Primero, él escribió llamando a la nación al arrepentimiento en el capítulo 2, versículo 12, basándose en su experiencia de la resistente plaga de langosta. Amén. Aquí cuando Dios castigó, ¿no es cierto?, empezó a castigar, esto fue el principio de castigo para el pueblo de Israel, lanzó una plaga de langosta. El desastre reciente era solamente un adelanto de un juicio devastador, venidero. Sin embargo, este juicio podría ser evitado con un arrepentimiento sincero y humilde. Amén. Sí, también aquí nos deja otra lección, ¿no es cierto? De que si Dios nos implanta un juicio y nos dice, este juicio viene para ti, pero si nosotros nos arrepentimos, ¿no es cierto?, con un arrepentimiento sincero, amén. Sí, Dios, ¿no es cierto?, lo podemos ver con Nínive, ¿no es cierto?, amén, que Dios sacó su castigo, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque Nínive se arrepintió. Amén. Sí, amén, tuvo un arrepentimiento sincero, pero años después volvió a caer y Dios castigó a Nínive, ¿no es cierto? Con Balaam. Amén. Con Balaam. El que la montaba en la asna. Amén. Amén. Y sincero y humilde. En esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 13 al 14. Amén. Esto Joel comparte un mensaje común con otro profeta. A la luz de un inminente juicio siempre hay un mensaje de esperanza para quienes se vuelven en la fe a Dios. El segundo, la profecía se propone confortar al piadoso como promesa de bendición y salvación futura. Capítulo 2, versículo 28 al 32. Después tenemos del 3 al 18 al 21 el caso de que ocurriera el desastre natural. Joel ofreció a los verdaderos creyentes la esperanza de que no todo había terminado. Dios guardaría su promesa. El Salvador algún día reinaría. Este libro se escribió en los años 830. Amén. Amén. Gloria a Dios. Joel, ¿no es cierto? Sí, señor. Joel fue uno de los más largos. Miren, fue del 830 y termina acá en el 600. Amén. Está entre Amos, Jonás, Miquías, Jueces, Isaías, Proverbios, Joel. Cuando estuvieron todos estos profetas, Joel estaba también entregando profecía. Amén. Gloria a Dios. Entonces está, ¿en qué? Hermano Nilsson, no sé si ven o no. No, nosotros no vemos. ¿Ah? Ya, pero está aquí. A ver, vaya viéndolo, hermano Nilsson. Vayan viéndolo. ¿Dónde está? Para que vean. Amén. Amén. Y tuvo entre hartos profetas y la profecía, Joel estuvo, pero y uno se da cuenta que al final no era importante la persona, porque si no sale mucho la historia de ellos, quiere decir que no era importante yo, sino lo que Dios iba a hacer conmigo. Amén. Sí, amén. Eso es lo más importante. Se puede decir que fueron pocas. Amén. Las profecías de Joel tuvo harto tiempo, pero fueron pocas.
Amén. Y bueno, esto yo igual lo quería imprimir, pero como no, yo no sé hacerlo en el computador, entonces lo hice yo manual y no me deja, ¿cómo que se llama? Fotocopiarlo. No me deja porque sale cortado. Yo creo que llevarlo a una máquina más grande, ahí ya podría salir completo. Amén. Amén. Ya, 600 aproximadamente. Todas estas fechas que yo les doy, las fechas que están aquí, son todas aproximadamente. No es que digan, ya, en tal fecha fue y fue. No, todo esto, los escritores, los que han estado averiguando, Llegan a esa fecha. amén, acerca de la Biblia. Pero no Llega. es una Fortalécenos, fecha Señor exacta. Jesús. La plaga de langosta significa el terrible día del Señor, de Dios. Apela a su pueblo a que se arrepienta para evitar la ira venidera. Amén. Amén. En el libro podemos encontrar la devastación de la plaga de langosta, que esto estaría en el capítulo 1, versículo 1 al 20, encontramos la devastación de la plaga de langosta. Gloria a Dios. La venida del día de Jehová en el capítulo 2, del versículo 1 al 32. La desolación del día de Jehová, capítulo 2, del versículo 1 al 11. La exhortación de la ira del arrepentimiento sincero, del capítulo 2, del versículo 12 al 17. La salvación de la tierra, capítulo 2, del 18 al 27, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, amén, Sí, Señor. del capítulo 2, del versículo 28 al 32, amén, no sé Amén. si van. Amén. Juicio de las naciones, amén. Amén. Así es. Juicio de las naciones en el capítulo 3, versículo 1 al 17, Amén. el templo del juicio, el tiempo del juicio, capítulo 3, versículo 1. El lugar del juicio, capítulo 3, versículo 2. La base del juicio, capítulo 3, versículo 3 al 8. La preparación del juicio, amén, capítulo 3, del versículo 9 al 12. La ejecutación del juicio, capítulo 3, versículo 13 al 17. Las promesas de las futuras bendiciones, capítulo 3, versículo 18 al 21. La promesa de la tierra, la prosperidad de la tierra, capítulo 3, versículo 18. La desolación de las naciones, capítulo 3, versículo 19. La morada de Judá y Jerusalén, capítulo 3, versículo 20. La presencia del Señor en Sion, capítulo 3, versículo 21. Amén. Amén. Que el Señor nos sea guiando. Amén. Amén. ¿Qué hemos aprendido de Joel? Ayúdanos, Señor Jesús. Era un varón salido como Fortalécenos, que Señor. tenía conocimiento del Señor, de la palabra, y que Dirígenos, Señor Jesús. predicó en un periodo largo, pero sus profecías fueron en distintos periodos muy cortas. Profecías Dios le dio. Amén. Y fue el autor de, la langosta del... amén, cuando vino la plaga de las langostas. Amén. Amén. Y a mí, que en la Biblia sale, también sale en las concordancias, sale la reciente plaga de langosta, ilustra el terrible día del Señor, apela a su pueblo que se arrepienta para evitar la ira venidera. Amén. Sí, Señor Jesús. Dice que también hablamos de que al final, si nosotros nos arrepentimos, el Señor saca el castigo. Amén. Si nos arrepentimos de un arrepentimiento sincero, Dios sacaría el castigo. Amén. De esto nos habla también Joel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene Amos.
Amén. Amos es un pastor de ovejas de Judea con un mensaje fuerte para Israel. Amén. Uno de los más escuchados de los profetas menores es Amos. El propósito Amos. Amén. Yo escribía en el computador Amos y me decía amor. Cambió todo. Amén. El propósito inmediato del ministerio profético de Amos fue llamar a los líderes de Israel líderes de Israel antigua, a arrepentirse y a reforzarse. Amos les advirtió que si ellos no hacían caso de su llamado a la injusticia hacia los pobres y los débiles, destruiría la nación de Dios, no les permitiría continuar con su camino incorrupto, injusto, arrepentimiento, castigo justo eran las únicas alternativas. O sea, o eran corruptos o se arrepentían. Amén. Si no se arrepentían, Dios pondría su castigo. Amén. Las únicas alternativas. No es casualidad que lo que siempre recordamos de Amos es un conmovedor llamado, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Capítulo 5, versículo 24. Si quieren marcarlo, sale eso. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso. Dice que esto es lo que más se acuerda de Amos. Amén. Amos era de Tecoa, un pueblo al borde del desierto de Judea, a unas 5 millas al sudeste de Belén. Por lo escaso e incierto de las lluvias anuales, esta área era más adecuada para criar ovejas y cabras, para cultivar granos. Amén. Bueno, igual me voy saltando para ir resumiendo un poquito. Dice que Amos, les dije que era pastor de ovejas. Amén. Y él criaba ovejas. No era que él le trabajaba a otra persona, pero tampoco era una persona rica. Porque las personas ricas tenían personas para que le hicieran el trabajo. Donde vivíamos era en el desierto. O sea, lo único que se podía ir cultivar las ovejas y los cabritos, chivos. Amén. Solo se podía tener aquello. Pero, por ejemplo, si yo quería sembrar algo, no era para zona de cultivo, para siembra. Y dice que Amos era dueño de ¿cómo que se le dicen Parcela. no de las ovejitas, como rebaños? Era de pequeños rebaños de ovejas tenían a su mano. Amén. Y este varón dice que al ser, como era un momento de sequía, también hay una parte donde dice que también esta tierra era tierra de higos. Amén. Amén. Pero al ser tierra de higos no era el higo común y corriente que a lo mejor uno podría estar acostumbrado de ver, porque era higo del desierto y era un higo más pequeño. Dice que antes de que llegara el higo a su madurez, las personas que estaban a cargo de los higos, que tenían higos, tenían que hacerle un hoyito para que el higo madurara bien, si no se echaba a perder el fruto. Amén. Entonces ellos llegaban, se ganaban con sus rebaños de ovejas y los árboles daban 1000 higos aproximadamente, 1000 frutos. Y a cada fruto tenían que hacerlo ellos un hoyo, pero con sus propias manos. No es que iba a venir una maquinita y hacerle, no. Ellos, cada uno tenía que hacerle a sus plantas de higo, tenían que hacerle aquello, a su fruto. Y yo veía la paciencia de estos varones. Amén, porque tenían que cuidar sus rebaños de ovejas y para
ellos llegaban y se cambiaban de lugar para ir a donde estaban los higos y hacerle aquello para después tener Amén. higos, para comer ellos y para darle a sus animales también. Amén. Ahí uno va sacando grandes enseñanzas porque uno no tiene paciencia para, ¿cómo que se llama? Ni siquiera para desgranar arvejas. Amén. Que el Señor nos ayude. Lo dejamos ahora para llegar a donde los quería ver. Y cuando fuera digo, amén, silvestre, ¿ven? Aquí vamos. Ayúdanos, Indica Señor. que el periodo de actividad Amos profetiza, la profecía de Amos fue breve, no de mucho tiempo. El profeta murió después de entregar la profecía, aquí. A los 2 o 3 años después murió el profeta Amos. Después de la aparición del profeta Bet-El, y comenzó la rápida caída de Israel. Amén. En Amos podemos encontrar la profesión. Voy a leerlo aquí mejor porque ¿cómo que se llama? El corrector autográfico venía cambiando casi toda la. Dice profecía contra las naciones. Podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 3 y también el capítulo 2 del 16. Contra Damasco en el capítulo. ¿Va ahí los títulos? Juicio contra Israel. Amén. Juicio contra Israel, juicio contra Damasco, Aram, capítulo 1, versículo 3 al 5. Aram. Es A, no es que estamos en Amos, todavía seguimos en Amos. Adarán. No, Aram. Ese es. Aram. ¿Qué número es? Ese es Amos, estamos en el libro de Amos. Sí. Y dice profecía contra la nación. Entonces la profecía contra Damasco fue. ¿Cuál es? ¿Qué número? En el capítulo 1, versículo 3 al 5. Contra Gaza, Filistea, que sería, entre paréntesis, capítulo 1, versículo 6 al 8. Contra Tiro, Fenicia, capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Está anotando, hermano Elena? Contra Edom, va en el capítulo 1, versículo 11 al 12. Pero si quiere lo marca en la Biblia. Contra Amón, capítulo 1, versículo 13 al 15. Contra Moab, capítulo 2, del 1 al 3. Contra Judá, capítulo 2, 4, 5. Contra Israel, capítulo 2, versículo 6 al 16. El inminente juicio de Israel, capítulo 3, versículo 1 al 15. La deliberada testadudez de Israel, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 5, 27. Las mujeres privilegiadas de Israel, capítulo 4, versículo 1 al 3. Una sarcástica invitación al pecado, capítulo 4, versículo 4 al 5. Amén. 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 5 calamidades de parte de Dios. La encontramos de capítulo 4, las 5 calamidades. La encontramos en el capítulo 4, versículo 6 al 11. Amén. La soberanía de Dios sobre todo, capítulo 4, versículo 12 al 13. Un lamento sobre Israel, capítulo 5, versículo 1 al 3. Una invitación a buscar a Dios soberano, capítulo 5, versículo 4 al 9. Un llamado urgente al arrepentimiento, capítulo 5, 10 al 15. Nos damos cuenta que aquí Dios sí o sí siempre nos va a invitar
antes de mandar su ira, antes de castigar a su pueblo, nos va a mandar a que nos arrepentamos. Nos va a dar una posibilidad. Amén. Sí, Amén. Señor. Pero tenemos que estar atentos también. Amén. Amén. Arrepentimiento. El duelo universal venidero. Capítulo 5, versículos 16 al 17. El día venidero del Señor. Capítulo 5. Amén. Amén. 5 del 18 al 20. La adoración hipócrita e infiel de Israel. Amén. Hipócrita e infiel. Amén. No entregaban una adoración, a lo mejor le adoraban a Dios, pero no sinceramente. Congoja por los frívolos e injustos. Ayúdanos, Señor. Capítulo 6 del 1 al 14, 3 visiones del desastre venidero de Israel. Lo encontramos en el capítulo 7, versículo 1 Bendito al sea. 9. Amén. Confrontación de Amos con Amasías, sacerdote de Bethel. Acuérdense que los reyes también tenían sus sacerdotes para que supuestamente, así como tenían a su mago, a todas estas personas, también tenían sus sacerdotes para que los fueran guiando, pero con dioses paganos. La visión de Amos del fin de Israel, capítulo 8, versículo 1 al 14, una visión de Dios sobre el altar, capítulo 9, versículo 1 al 10, una promesa de restauración futura, capítulo 9, versículo 11 al 15. Amén. Amén. ¿Qué enseñanza nos dejamos? Pastor de ovejas. Amén. No era nada ingeniero. Amén. Amén. No era nada doctor, sino Paciencioso para poder, pensando en el futuro. Amén. Tenía que hacerle perforaciones a los higos Se adelante. para poder tener de qué echar mano, ¿cierto? Amén. Bueno, Dios nos ayude a nosotros también. Y cómo Dios le iba dando la sabiduría a estos hombres, porque uno, ¿cómo? Imagínense que estaba desgranar arvejitas, Dios iba dando la sabiduría a nuestros antepasados para que nos fueran dejando a nosotros como, porque uno, ¿cómo podría ser? Llegar y agarra la arveja nomás y la tira, y le para que fuera más rica y no, cuando ya la arvejita está viejita, la caparazón de afuera, ¿no es cierto? Se pone dura. Amén. Y la caparazón de la ovejita lo usaban para hacer esto, la hervían, ¿no es cierto? Y hacían bebidas. Sí. Amén. Bebidas se le dice. Bueno, Amén. Amén. Se hacían bebidas, ¿no es cierto? Amén. Juguito. Amén. amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Nos dejan enseñanza a estos varones, amén. No vamos a hablar de todos los libros proféticos porque yo traía el libro, pero dije, ahora estoy viendo que si me pongo a contar toda la historia no se nos van a grabar De dos personajes. Ayúdenos, Señor. amén. Y tenemos la última, que es 4 nomás que les vamos a dar. No quiere abrir. Amos, veamos dónde estamos, aquí. En el año 760. Amén. Amén. Ahí estamos. 760 y está, ¿ves? Amén, solito. En el año 760. Acá vean. Probablemente fueron escritas sus profecías Sí. en ese año. En ese año. Amén. Amén. Manelena. No quiero, Manelena. 60, estoy escribiendo. Ahí está. En el año 760. Ahí está. Esta es la línea de tiempo de la que yo les hablaba. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. 760, está bien así escrito. Sí, está bien. ¿Ven? Y aquí también está lo que les va a hablar nuestro hermano Daniel mañana, epístolas paulinas, que también los tengo acá. En los años que se escribieron también las epístolas paulinas. Amén. Así que si alguien quiere esto, yo se lo entrego esto. Amos fue escrito por el mismo Amos. Amén.
La mayoría Amén. de los autores de los profetas menores son escritos por el mismo profeta. Después tenemos a... ¿Qué libro viene enseguida? Abdías. A mí me complica hablar de los... Abdías. Amén. Abdías fue escrito en el año 586. Amén. Ahí, más que tu hermana, piénsalo, hermano, en el 586. El nombre Abdías significa siervo de Jehová y no se sabe mucho de la vida de este varón, de este profeta. Y no se sabe si fue el nombre propio del profeta Abdías o si lo usó como un título para mantenerse anónimo. No se sabe si era su nombre. Como les decía, que no se sabe de la vida personal del profeta Abdías y la importancia en la sociedad que tuvo en la vida de los judíos. Amén. El libro de Abdías es uno de los dos profetas menores que está dirigido por completo a otra nación que no sea Israel ni Judá. Trata con la vieja contienda entre Israel y Edom. Amén. Amén. Yo tengo aquí de esta historia nos relata de la vida de Jacob y Esaú. Ellos vienen haciendo descendientes, como que Edom y Israel vienen haciendo como los descendientes de Jacob y Esaú. Amén. Amén. No sé si se acuerdan de Jacob y Esaú, ¿quiénes fueron? Los primogénitos. Los que pelearon su primogenitura, ¿no es cierto? Los que la vendieron, amén. Amén. De ahí salió Edom. Sí. Jacob era de Judá y Edom de Esaú. O sea, cuando hablemos de Judá, usted tiene que acordarse de Jacob. Y cuando yo hable de Edom, ¿se acuerdan de Esaú? Amén. Amén. El libro de Abdías es uno de los dos profetas menores que está dirigido por completo a otra nación que no es Israel ni Judá. Trata con la vieja contienda entre Israel y Edom, la pelea entre los descendientes de Jacob y su hermano Esaú. Por medio del profeta Abdías, Jehová expresó su indignación a la nación de Edom, en vez de ayudar a sus parientes, hermanos, palabra clave que se menciona: vendrá el día de Jehová. Cuando todos estos errores recibieran castigo, Nabucodonosor venció a Judá y destruyó a Jerusalén. Y el templo de Salomón. Esto terminó la existencia de Judá como una nación independiente. Edom, ¿quién era Judá? Judá era Jacob. Amén. Los descendientes de Jacob. Edom. Amén. Como una nación estrechamente relacionada debió ayudar a los refugiados de Judá, pero en lugar de ofrecer su simpatía y en vez de ayudarlos, ¿no es cierto?, los entregó a las manos de los judíos babilonios. Amén. En vez de, como ellos, quizás Esaú y Jacob sí se volvieron a ser hermanos, ¿no es cierto? Pero las naciones, los que vinieron con ellos, ¿no es cierto?, donde ellos empezaron a gobernar, ellos sí se convirtieron en rivales, peleaban siempre territorio, peleaban todo. ¿Por qué? Porque se tenían envidia unos a los otros. Sobre todo los de Esaú le tenían envidia a los de Jacob. Amén. Amén.
Pero a Dios no le parecía esto. ¿Por qué? Porque si eran hermanos, dice, aquí dice que si Dios, como eran hermanos, naciones vecinas, parientes, decía, en vez de autodestruirse, en vez de ayudar a destruir al otro, deberían haberse apoyado. Y cuando, no sé, cuando fueron atacados los de Jacob, los de Saúl deberían haberle ofrecido una mano a los migrantes que se les dice, a los que fueron exiliados. Ellos, en vez de haberle ofrecido una mano, los vendieron a los babilonios. Amén. Y estos los conquistaron. Una traición como esta, a una nación pariente no podía pasarse por alto. Dios le había un severo mensaje para Edom, para los descendientes de Esaú. Una advertencia del juicio de Dios sobre ellos por su cruel trato a los judíos fugitivos. Uno de los propósitos de esta profecía era consolar y fortalecer a los judíos sobrevivientes con el mensaje de que Jehová no le había abandonado. La nación de Judá sería restaurada a su tierra cuando se hubiera cumplido el juicio del exilio y sus enemigos fueran castigados. Amén. Sabemos de que lo que le pasó, ¿no es cierto?, a los descendientes de Jacob no fue así como, porque Dios no lo iba a permitir. Porque Dios advirtió, porque sus descendientes ya venían cometiendo cosas malas. Entonces Dios sí o sí tenía que castigar al pueblo, a los descendientes de Jacob, y también castigó a los descendientes de Esaú. No es que los descendientes de Esaú se quedaron así, no, también Dios los castigó y por creerse en alto y por creerse mejores, Dios también lo humilló. Sale, ¿no es cierto?, aquí en el libro de Abías, que Dios también lo llevó a humillarse y también fueron castigados. Bendito sea Amén. Señor. Como les explicaba, quién eran los de Esaú, quién eran los de Esaú, quién eran los de Jacob. Temas importantes que encontramos en el libro de Abías, el juicio venidero de Edom, de los descendientes de Esaú, que lo encontramos en el capítulo 1, al versículo del 1 al 9. Orgullo y humillación del capítulo 2, versículo 9. El pecado de Edom, la violencia contra Judá, capítulo 10, versículo 14. El juicio de Edom. A ver, no me he equivocado. Sí, porque no tienes No. un capítulo. Aquí, sí. Versículo 10 al 14. Porque le puse capítulo, pero es versículo. El juicio de Edom y la restauración de Judá, versículo 15 al 21. Amén. Sí, es que les dije capítulo, pero son versículos. Amén. Porque tiene una sola hoja. Amén. El día de Jehová contra Edom, capítulo 1, versículo 15 al 18, la restauración divina de Judá, capítulo 1, versículo 19 al 21. Amén. Amén. Encontramos todo aquello. Amén. Aquí sale quiénes fueron los dioses paganos, ¿no es cierto?, que estaban dioses paganos del antiguo, los tiempos de la Biblia. Dice que está Astarot, esposa o contraparte femenina de Baal. A ver, lo encontramos en Jueces, capítulo 2, 13. Bel, un dios que se identifica como Marduk, principal dios babilonio. Está en Isaías. Quemos, dios de los moabitas y amonitas. Está en Jeremías capítulo 48, versículos 7 al 13. Kium son dioses paganos. Un dios estrella que significa con Saturno. Dagón, principal dios filisteo. Merodach, principal dios babilonio.
Ay, todos estos dioses siguieron los del pueblo de Israel, el pueblo amado. Amén. Cuando les hablaba de la fornicación que hacían, ¿no es cierto? El pueblo de Israel era cuando estaban siguiendo todos estos dioses paganos. Principal dios babilonio relacionado con la guerra, también se conoce como Marduk, el dios de la guerra de ellos. Moloch, dios amoanita relacionado con el sacrificio de los niños. Nebo, dios babilonio de la sabiduría y el arte. Rimón, dios sirio de la lluvia, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 18. Tamuz, dios babilonio de la fertilidad, Ezequiel capítulo 8. Y también tenemos los del Nuevo Testamento, pero no sé si quieren escucharlo. Que están los mellizos, Júpiter y Mercurio. Los planetas. A ver. Y no sé si han aprendido algo. Amén. De estos 4 libros, ¿les quedó alguna enseñanza? Hay una enseñanza de Osea, bonita la enseñanza esa, donde uno puede mirar cuando muchas veces hay matrimonios que se separan y después uno dice, pero ¿cómo puede ver uno de que puedan perdonarse ambos y puedan volver a juntarse otra vez? Entonces aquí podemos ver cómo Dios puede cambiar todas estas cosas. ¿Ah? Entonces Dios puede hacer cosas grandes que a uno le parecen difíciles. Una traición es muy difícil de que, además, como el resumen que daba de la vida de este varón, no me gustaría estar ahí tampoco. La paciencia y la fidelidad hacia Dios, porque uno quiere que ojalá su familia y su esposa, o sea, para que su testimonio sea creíble, entonces haya credibilidad. Se no quiere ver uno de que, mi esposa se porta mal, que mi esposa aquella, no, uno quiere que ojalá seamos lo más perfecto posible para que me puedan creer lo que yo soy. Entonces es difícil, muy difícil, pero ahí puede darse cuenta uno de que muchas veces ciertamente como que ve uno que la palabra, cierto, como que se trata de contradecir ahí, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ordenar nuestra casa, y si no podemos ordenar nuestra casa, ¿cómo vamos a manejar la casa de Dios? Pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es algo grande que cuesta de entender los misterios del Señor. Es como difícil de repente, ¿no? Como el mundo puede mirar, dice que Dios es cruel. Por eso que lo ve cruel, porque aún igual uno con el conocimiento que tiene, ver esas cosas se ve como que parece que Dios se contradiciera. Pero no es así, porque Él es Señor y es de todos los tiempos. Aquí también nos deja como lección, ¿no es cierto? El mismo, de que al final él predicaba también con su propio testimonio, o sea, él no podía decir, pero Dios, ¿cómo va a perdonar a Israel? Siendo que Dios lo hacía pasar a él por la prueba, para que él también pudiera ver el amor que Dios también tenía por esta nación, ¿no es cierto? ¿Qué le quedó como enseñanza, hermana Elena? No sé qué. Pero sí algo pequeño. ¿Cuándo fue creado Osea? 760. Me parece mucho. ¿O no fue 760 ese? Osea, acuérdense que Joel es uno de los que más se escribió, ¿no es cierto? Estamos Vamos, pues digo 760. Sí, 760. Me El Osea está en 750 y es 720. Habacuc, que no se sabe si era el nombre o no de Habacuc o es un personaje conocido. Y el Habacuc no sé. ¿Ah? Habacuc no sé.
¿Mm? No, está- Habacuc, ¿no? no, que sea traducción, porque Sí. en realidad que Abdías. Ah, perdón, Abdías, el personaje desconocido. Y Hasta yo lo patente quiero. de- Audí era un ovejero. No, ese fue Sí. Amos. 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 ¿Y Audí qué es lo que era? Abdías, no sabe qué le No, no se sabe mucho de la vida. Se contó lo que. Por eso es que se dice, no se sabe si a lo mejor fue su nombre propio o un nombre que él, ¿cómo que se llama? Se lo puso para escribir el libro, para ser Del anónimo. que sembraba todo el verja, todo eso. No había ninguno que sembraba fe. La hermana dio el ejemplo de ese Amós era el que cuidaba las ovejas y que donde él estaba en el desierto y por lo tanto en el desierto no se podía sembrar y no se podía dar los frutos todo, entonces salieron higos silvestres y para cuidar esos higos y lleguen a término, antes de que madurara había que hacerle un hoyito porque eran silvestres, entonces si llegaban Y a eran término, más pequeñitos que el resto. entonces él mientras pastoreaba le hacía los hoyitos a los- a los higos, que eran miles de higos. o sea, una planta tenía mil higos. Claro. Y ahí decía la hermana que el ejemplo que, imagínense, los higos, ¿cuál es? Joel, no, Amos, el tiempo que se dio de poder uno por uno y uno que a veces no tiene tiempo para desgranar las abejitas. Ay, Eso era No una- quiere sembrar arvejas. Amén. Ah, Amén. Esto sería, ¿no es cierto? El estudio, no mensaje, sino el estudio. Y para que nos vaya quedando, porque si no, si yo le empezara, porque yo tampoco no les puedo decir, hoy lo estudié todo, acá no, pues no puedo mentir, porque hay que irlo estudiando con profundidad para saber de... no hay poco para que se lo Y den. si uno yo le trajera todo lo de los profetas, son 12, imagínense, Claro, no, tienen que ir de a poco. que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ese sería el último profeta. ¿Vale? Así que en este lugar, menos mal traje este porque era un autocorrector. En este lugar quedaría nuestro hermano Daniel. No quedó. Bendiciones. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir, cierto, de lo que está, estamos viendo, cierto? Un poderoso tema de la palabra de Dios. Bueno, Dios bendiga a nuestra hermana que ha predicado, ¿cierto? Que nos ha hecho este estudio en el cual, a la verdad, son temas muy profundos. Y ahí uno puede ver que Dios controla todas las cosas, todas se meten en todas las áreas de nuestra vida. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y incluso vemos por la palabra que Él va dirigiendo todo. Entonces se mete en el matrimonio, tiene que ver con los hijos. Y Dios sabe por qué nos da los hijos. Que cada hijo trae un propósito de Dios. No es que porque yo lo pedí, yo creo que sea doctor, no. O sea ingeniero, no, yo creo que sea un buen carpintero, no. Es un propósito que Dios trae. Y de repente nosotros traemos cosas marcadas de repente. Como yo puedo ver en el caso mío, que yo hay otras cosas que uno las puede mirar por la palabra, es que cosas difíciles para un hombre es posible para Dios. Yo veo, para mí la carpintería era algo tremendo y grande. Le digo verdad, eran cosas como que, aunque usted no lo crea,
yo lo veía así como que si me dijeran a mí, tú tienes que manejar un avión. Y además que lo encontraba como una pega tan floja que no era mi pega. Pero Dios, eh, a su tiempo, ¿cierto? Él ha mostrado de que lo difícil que yo veía, hoy día lo veo que es algo normal para mí trabajar como maestro. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. Así también hay muchas personas que dicen, pero es muy difícil llevar el Evangelio. Muy difícil, ¿no? El Evangelio no es para mí. Entonces nosotros tenemos que también entender estas cosas y para que podamos ver de que nosotros han habido áreas en nuestra vida que lo hemos encontrado difícil, pero hoy día vimos las cosas de otro punto de vista, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Si nosotros nos disponemos en las manos del Señor, Él verdaderamente Él nos puede fortalecer y nos da en realidad el conocimiento para poder resolver el tema. Amén. Entonces Dios nos ayude, nos bendiga el Señor. Dios bendiga grandemente a nuestra hermana, ¿cierto? La cual me imagino la paciencia que hay que tener, porque lo que hemos hecho nosotros es mucho más pequeño lo que ella hace. Bueno, ella también tiene otras ayudas en lo que ella puede hacer. Y bueno, a mí se me complica igual también para poder escribir muchas cosas. Yo escribo lo más básico, ¿no? Porque no, me gustaría poder llegar en profundidad porque yo veo algunos temas que son buenos, pero me pongo a escribir, yo tengo para estar 2 meses en un pequeño estudio. Pero Dios nos siga bendiciendo. Pero ¿sabes que hay algo grande, ¿cierto? De que Dios está haciendo con nuestra hermana Daniela? Que uno mira todas esas cosas y ve cómo Dios va trabajando en su vida. Amén. Y eso es lindo y eso va a tener que cuidarlo mucho, mi hermano. Va a tener que cuidarlo mucho. ¿Cómo lo puede cuidar? Con la oración. Porque es algo que no todos lo tienen. Y Dios sea cada día, ¿cierto? Para que se vaya preparando, para que vaya, a lo mejor Dios la está preparando así, de esta forma la está preparando el Señor para ser una profesora de estudio. Porque yo en el tiempo que hemos empezado, por lo menos empezamos de octubre hasta aquí, y yo la veo en realidad con un tremendo avance espiritual, de conocimiento de la Escritura. Y eso es apremiante. Entonces Dios bendiga su vida. Me imagino que si orara mucho más, ayunara, se preocupara más de estas cosas, Dios ya la estaría usando poderosamente en la palabra. Entonces Dios bendiga a nuestra hermana y le ayude el Señor. Amén. Hay cosas que uno no entiende en los libros, por lo menos a mí me cuesta entender de qué se trata un libro, sobre todo el Antiguo Testamento. Cuesta muchísimo entender y cómo Dios le da la capacidad de poder ir entendiendo y asimilando lo que es Israel con el personaje que Dios está colocando, ¿cierto? Amén. Entonces eso es tremendamente grande. Amén. Es como entender dos idiomas, es como entender el español y el inglés. Entonces es algo que Dios hace y eso no todos lo podemos lograr. A lo mejor tenemos otras capacidades nosotros en nuestras vidas, pero que a lo mejor a usted se le hace difícil, pero lo que Dios está haciendo con usted es bonito porque nosotros debiéramos enriquecernos en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Entonces eso está bueno. Sabe que mientras predicaba venía a mi mente, a mi corazón, nosotros perdimos tanto tiempo, no teníamos el martes, teníamos el jueves y nosotros pudiéramos a lo mejor seguir estudiando y hacer el día jueves estudios para poder estudiar, pongámosle el libro de Abacú. ¿Qué significa Abacú? Que nuestra hermana se vaya preparando y que vaya preparando los estudios. Usted misma pudiera ir preparando los estudios, ya este va a ser el estudio, este le va a tocar a usted. Entonces es algo lindo, hermano Daniel, ¿no? Porque usted entiende y usted ir preparando los estudios. Entonces así nosotros no vamos a estar ociosos, ya usted prepara el estudio de Abacú y va preparando estudios. Y yo sé que Dios le va a dar tiempo. Mira lo que el Señor me trae a mi mente, imagínense. Entonces, para que nosotros podamos así mismo, imagínense el hermano Tiago, que yo lo veo que va por un buen camino. Amén. Y este jovencito, así él ya pongámosle usted, va a hablar de Daniel.
Ya usted le entrega el estudio completo de Daniela y usted ella le ayuda a buscar todo como es pequeño todavía, pero los otros estudios pudiera entregar, pero así como lo tiene detallado, irse preocupando y ir entregando estudios de cada personaje, Daniel, tenemos Jovet, y poder instruirlos para poder hablar de esa sola persona, y aprender de esa persona, porque mañana pasado nos van a preguntar ¿y quién era Amós? Por lo menos ahora ya entendimos que Amós era un pastor de ovejas, que él tenía su propia, una persona independiente que trabajaba por su propia, él creaba su mini empresa, como podemos decir. Imagínese de las cosas que hacía. Ahora podemos ver la vida de Osea, cómo era Osea y a lo que llegó Osea y la paciencia tan grande que puede tener Osea. Era representante del Entonces, pueblo son de Israel. cosas tremendas, grandes, y cuando uno mismo dice como hombre, ¿cierto? Porque yo siempre decía, y decía en mi corazón, yo una infidelidad no la perdonaría, imagínese usted. ¿Y quién somos nosotros? ¿Ah? Y o sea, con orden de Dios tuvo que hacerlo. Es algo tremendo, grande. Entonces, ¿quién somos nosotros para poder quebrantar, como se dice, una enseñanza de Dios? Nada. Yo he visto matrimonios que se han separado, han tenido problemas, han sido infieles y después se han vuelto a juntar y a mí como me parece como de risa la cosa. Pero bueno, yo digo, no sé, pues no me gustaría estar en eso, yo no lo aceptaría en mi corazón, yo siempre decía eso. Pero uno aquí puede ver cómo Dios puede enviar a la persona y cambiar todas estas cosas. Entonces Dios nos ayude, nos bendiga el Señor y nos dé la fuerza a nuestro Dios para poder nosotros entender. Así que, bueno, estamos orando por todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Para que la vida y los dones que Dios ha tenido también tienen en nuestras vidas y que podamos, ¿cierto?, ser de bendición. De verdad que me impresiona, hermano Daniela, de verdad yo voy viendo cada vez que va lo único que le pido en el nombre del Señor tiene que haber un poco más seriedad en su vida. Yo desde hace mucho tiempo, pero Dios está tratando y yo decía, ¿cuándo llegará el momento? Tiene que haber más seriedad, ser más seria en su vida personal, porque esto le juega en contra a su vida personal, espiritual, porque para que pueda haber un respeto y pueda haber